Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la pasión y los secretos de Estambul cobran vida. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirnos en un mundo de corazones rotos, romances secretos y, por supuesto, mucho drama turco. En el vídeo de hoy, vamos a desentrañar un poco más a fondo la madeja de uno de los romances más comentados en el mundo del espectáculo turco, el de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo nos vamos a quedar en el salseo de su ruptura, sino que también vamos a explorar las posibles razones, las teorías que circulan con mucha fuerza y, lo más jugoso, analizaremos a detalle si esas 240 rosas que Kerem mandó, iban destinadas a otra persona. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, especulaciones intensas y, como siempre, para conocer algunas de las series turcas más apasionantes del momento. Profundizaremos en sus carreras por separado, el impacto mediático de su relación y los proyectos que han surgido tras la separación. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Sí, a ustedes. Si son tan adictos como nosotros a las series turcas, este es su lugar. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, chismes jugosos y mucha información sobre sus actores y actrices favoritos. Así que hagan clic en el botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometemos que no se arrepentirán. Cada semana les traeremos el mejor contenido sobre el mundo de las series turcas, incluyendo entrevistas, detrás de escenas y análisis de los personajes más icónicos. Ahora sí, empecemos con el drama, el cotilleo y las series que nos hacen suspirar. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue una de las más seguidas y queridas por los fans de las series turcas a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable, especialmente en la exitosísima serie Sen Kalkam. Esta serie, que catapultó a ambos a la fama internacional, se convirtió en un fenómeno global, generando millones de fans que se enamoraron de la pareja tanto dentro como fuera de la pantalla. La intensidad de su romance en la serie se tradujo en una conexión palpable que traspasó la pantalla, alimentando las esperanzas de un romance real. Pero como suele pasar, la realidad a veces es muy diferente a lo que vemos en la televisión. Su romance, que parecía sacado de un cuento de hadas, llegó a su fin de forma abrupta y, como suele ocurrir en estos casos, la ruptura estuvo rodeada de rumores, especulaciones y un silencio ensordecedor por parte de ambos protagonistas. Los motivos detrás de la separación siguen siendo un misterio, aunque las teorías abundan. Algunos apuntan a presiones laborales, incompatibilidad de agendas o simplemente el desgaste natural de una relación expuesta constantemente al ojo público. Lo que es innegable es que la noticia de su ruptura causó una gran conmoción entre sus seguidores, quienes aún hoy lamentan la pérdida de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Y aquí es donde entran en juego las famosas 240 rosas. Al parecer, Kerem envió un enorme ramo de rosas a alguien, y obviamente, la pregunta que todos se hacen es ¿a quién? La magnitud del gesto, la cantidad de rosas y el secretismo que lo rodea han alimentado todo tipo de especulaciones. Los rumores apuntan a varias direcciones, desde las más románticas hasta las más escandalosas. Algunos dicen que fue un gesto de disculpa hacia Hande, un intento desesperado por recuperar su amor. Esta teoría se basa en la idea de que la ruptura fue impulsiva y que Kerem se arrepintió de haber dejado ir a Hande. Otros, más picantes y con una dosis de veneno, sugieren que las rosas estaban destinadas a una nueva conquista, una misteriosa mujer que habría conquistado el corazón del galán turco. Esta teoría, aunque menos romántica, ha ganado fuerza debido a la falta de confirmación por parte de Kerem sobre el destinatario de las rosas. Incluso hay quienes sugieren que el ramo fue un regalo para un familiar cercano, un gesto de apoyo en un momento difícil. La verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza quién recibió esas rosas. Pero lo que sí es cierto es que este detalle ha alimentado aún más la curiosidad y el interés por la vida sentimental de Kerem Bürsin. La incertidumbre en torno al tema ha mantenido a los fans en vilo, buscando pistas y analizando cada movimiento del actor en busca de alguna señal que revele la identidad de la misteriosa destinataria. Y hablando de él, aprovecharemos para recordar una de sus series más recientes, una que lo muestra en una faceta muy diferente a la de Sen Kalkam. Analizaremos a fondo su interpretación, el recibimiento de la serie por parte del público y las críticas que ha recibido su personaje. Me refiero a Jakob Seversen. Esta serie, que pertenece al género de comedia romántica, muestra a Kerem interpretando a Ateş, un joven heredero que regresa a Turquía después de haber vivido durante años en el extranjero.
Ateş es un hombre frío y distante que no cree en el amor ni en las relaciones duraderas. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Leyla, interpretada por Afsanur Sankaktutan, una joven huérfana que se dedica a estafar a la gente para sobrevivir. La serie es una mezcla de romance, comedia y drama, y muestra cómo el amor puede cambiar incluso a las personas más escépticas. La evolución de Ateş a lo largo de la serie es notable, pasando de ser un hombre cínico y desconfiado a alguien capaz de abrir su corazón y amar profundamente. Lo interesante de esta serie en relación al tema de hoy es ver a Kerem interpretando a un personaje que al principio parece ser incapaz de comprometerse, algo que algunos han relacionado con su vida personal y su relación con Hande. ¿Será que Kerem proyectó algo de sí mismo en este papel? ¿Utilizó su propia experiencia personal para darle mayor profundidad a su interpretación? ¿Quién sabe? Es una pregunta que queda abierta a la interpretación del público, pero que sin duda añade una capa de interés a la serie. Pero volviendo al tema de Hande, también es importante destacar su trabajo en otras series. Ella también ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de asumir roles muy diferentes y de brillar en cada uno de ellos. Una de sus series más recientes y aclamadas es Bambaşka Biri. Analizaremos su personaje, la trama de la serie y la recepción que ha tenido por parte de la crítica y el público. En esta serie, Hande interpreta a Leyla Hadid, una joven fiscal que lucha por abrirse camino en un mundo dominado por hombres. Leyla es una mujer fuerte e independiente, que no teme enfrentarse a los desafíos que se le presentan. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando conoce a Kenan Öztürk, un famoso periodista interpretado por Burak Deniz. La serie es un thriller psicológico que explora temas como la identidad, la justicia y la salud mental. La complejidad de la trama y las actuaciones sólidas del elenco han convertido a Bambaşka Biri en una de las series más comentadas del momento. Lo que hace que Bambaşka Biri sea relevante para el tema de hoy es que Hande interpreta a un personaje completamente diferente a Eda de Esenkalkam. Demuestra su capacidad para reinventarse y dejar atrás personajes que, aunque exitosos, podrían encasillarla. ¿Será que esta búsqueda de nuevos desafíos también influyó en su relación con Kerem? ¿La necesidad de explorar nuevos caminos profesionales y personales contribuyó a la ruptura? Es una pregunta que probablemente nunca tendremos una respuesta definitiva, pero que sin duda añade una dimensión interesante al análisis de su relación. Ahora, vamos a alejarnos un poco del drama de Kerem y Hande y vamos a explorar otras series turcas que nos hablan de romances complicados, secretos ocultos y segundas oportunidades. Les daremos un resumen de cada serie, los personajes principales y por qué creemos que vale la pena verlas. Una de ellas es Yasak Elma. Esta serie, que ya lleva varias temporadas al aire, es un drama lleno de intrigas, traiciones y amores prohibidos. La serie sigue la vida de dos hermanas, Zeynep y Yildiz, que tienen personalidades muy diferentes y que buscan el éxito de maneras muy distintas. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora, mientras que Yildiz es una mujer ambiciosa y calculadora. Sus vidas se cruzan con las de varios hombres poderosos y ricos, lo que las lleva a enfrentarse a situaciones muy complicadas y peligrosas. Yasak Elma es una serie adictiva que te engancha desde el primer capítulo. Lo interesante de esta serie es que muestra las diferentes caras del amor y las relaciones, desde el amor verdadero y desinteresado hasta la pasión obsesiva y destructiva. También explora temas como la ambición, el poder y la envidia, que son muy presentes en la sociedad turca. Otra serie que quiero recomendarles es Kukur. Esta serie, que pertenece al género de acción y drama criminal, cuenta la historia de la familia Koobal, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. La familia Koobal tiene sus propias reglas y leyes, y protege a los habitantes del barrio de cualquier amenaza externa. Sin embargo, su poder se ve amenazado cuando un nuevo grupo criminal intenta tomar el control de Kukur. Yamak Koobal, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a enfrentarse a su pasado y a asumir su responsabilidad como líder del barrio. Kukur es una serie intensa y emocionante que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Lo que hace que esta serie sea especial es su enfoque en los lazos familiares, la lealtad y el honor. También explora temas como la violencia, la pobreza y la injusticia social, que son muy relevantes en la sociedad turca. Aunque a primera vista pueda parecer una serie de acción, en el fondo es una historia de amor, sacrificio y redención. Y por supuesto, también hay romances complicados y secretos que salen a la luz.
Y hablando de secretos, no podemos dejar de mencionar Sadakat Sith. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una exitosa doctora que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una joven llamada Derin. Asia decide vengarse de su marido y de su amante y comienza a planear una estrategia para destruir sus vidas. Sadakat Sith es una serie llena de tensión y drama que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva es su enfoque en la infidelidad, la venganza y el empoderamiento femenino. También explora temas como la confianza, el perdón y las consecuencias de nuestros actos. La serie plantea preguntas difíciles sobre el matrimonio, la fidelidad y la moralidad, y te hace reflexionar sobre tus propias decisiones y valores. Si buscan una serie que los haga sentir de todo, Sadakat Sith es una excelente opción. Finalmente quiero recomendarles Aşk Memnu, una serie clásica turca que ha sido adaptada en varias ocasiones. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un hombre rico y viudo que es mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienza una aventura amorosa con él. Su relación secreta pone en peligro a toda la familia y tiene consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es una serie llena de pasión, drama y tragedia que te atrapa desde el primer capítulo. Lo que hace que esta serie sea tan icónica es su exploración de los deseos prohibidos, la hipocresía social y las consecuencias de nuestros actos. También explora temas como la clase social, el poder y la opresión de la mujer en la sociedad turca. Si quieren conocer un clásico de las telenovelas turcas, Aşk Memnu es una opción imprescindible. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este viaje por el mundo de las series turcas, el drama y, por supuesto, el misterio de las 240 rosas. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva para agregar a su lista. Recapitulando un poco, hemos hablado de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su ruptura y el enigma de las rosas. Hemos explorado series como Jakob Seversen y Bambas Kabiri, que nos muestran diferentes facetas de estos talentosos actores. Y hemos recomendado otras series como Yasak Elma, Kukur, Sadakat Sith y Aşk Memnu, que nos ofrecen un abanico de historias llenas de romance, drama y suspense. Hemos analizado la evolución de sus carreras post-ruptura y el impacto que ha tenido su relación en la percepción pública de ambos. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿A quién creen que iban dirigidas las rosas? ¿Cuál de las series que hemos mencionado es su favorita? ¿Qué otros dramas turcos nos recomiendan? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Nos interesa saber qué piensan y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos análisis, entrevistas exclusivas y contenido original que no se pueden perder. Muchas gracias por estar aquí un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos desde Estambul.